En el incomprensible tejido de la cultura popular emergen entidades místicas que habitan en la mediación de lo real y lo sobrenatural. Estas figuras profundamente arraigadas en la tradición y el folclore son un reflejo de la conexión ancestral entre el hombre y el universo. Desde el susurro del viento entre los árboles hasta la luz de la luna que baña el campo. Su presencia nos recuerda que no estamos solos en este vasto mundo. A continuación, nuestro invitado a través de sus páginas nos transportará a la chispa de lo divino y lo cotidiano, y la invitación a recordar que al igual que estas entidades místicas, también somos parte de los momentos más simples, donde puede brillar la chispa de lo sagrado. Para iniciar esta conversación, que promete ser reveladora como profunda, me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. ¿Nos puede compartir quién es usted, su nombre, apellidos y actualmente a qué se dedica? Hola, muy buenas noches. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a Estudio Selva Negra. Mi nombre es Noé Ortiz Mendoza. Soy originario del municipio de San Pedro Juchatengo. Actualmente estoy como tesorero municipal en el ayuntamiento y también me dedico a escribir, que es lo que me ha llenado siempre de ilusión, de poder compartir lo que pienso, lo que siento y las historias que he pasado, que me han compartido, y poder compartir, llegar a los lectores y poder impresionar, poder llegar a las personas y que digan, wow, eso lo viví, esto lo sentí, esto me pasó a mí también, poder cambiar una perspectiva. Yo trabajé en el almacén de Iconza y ahí había un compañero que se llamaba Juan y bromeábamos mucho con él. Le decían, los compañeros luego le hacían burla que era el brujo del almacén, y bueno, un sinfín de historias que él decía. Entonces él me platicó la historia del charro negro, es parte de su historia. O sea, incluso yo a él le pedí permiso para plasmarla en el libro y él pues afortunadamente accedió, porque igual no todas las personas dan permiso de poner sus historias, ¿no? La historia del tejolote le sucedió a mi mamá y mi mamá nos contaba lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron en ese momento. La historia de los duendes de Paula, que se llevaron a Paula, igual es una historia que se había venido transmitiendo de generación en generación, y pues yo quise inmortalizarlas, ¿no? Quise llevarlas o convertirlas en literatura para poder darles ese plus, ese gancho, ¿no? de volver a atraparnos en las historias, en los cuentos, en lo místico. Yo recuerdo que cuando éramos niños jugábamos las escondidas, y generalmente en la tarde, ya cuando se hacía noche, que ya no faltaba el que, oigan, verán que vimos unos monos, unos duendes, una figura negra, un sinfín de historias que nos pueden pasar. Entonces, incluso salen cosas hasta chistosas, ¿no? Graciosas, porque hay un sinfín de historias. Ya me voy a meter incluso en las historias. Un señor que una vez que estábamos jugando a las escondidas, como le comento, y venía un señor del campo y se le hizo gracioso hacer una broma a nosotros que estábamos jugando. Decía, no, pues a estos niños les voy a gastar una broma, y empezó a gritar como si fuera la Llorona. No, era un señor que cuando yo nací ya no veía, no tenía, había perdido la vista. Entonces él generalmente se sentaba en su hamaca y nos llamaba y nos empezaba a contar historias, a lo mejor no de terror, pero a veces educativas, a veces historias que reflejaban la identidad del pueblo. Por ejemplo, hay muchos lugares que uno conoce de allá del pueblo, y son lugares, ¿cómo podré decir? Que, por ejemplo, ahorita si les platico, por ejemplo, de Por Quien Lloras, ¿qué encierra Por Quien Lloras, ¿no? Igual es una historia que nos puede pasar. Entonces,
o puede decir que no es un lugar, sino es una frase o una pregunta, ¿no? ¿Por quién lloras? Pero en sí tenía engloba una historia y es un lugar que se conoce, ¿no? Entonces mi abuelo nos contaba todas esas historias, todas esas vivencias, y sentaba no nada más a nosotros como nietos, o sea, llegaban los vecinos, llegaban todos los niños y hacíamos como que le hacíamos rueda al abuelo para escuchar las historias, lo que él tenía para contar. Entonces desde ahí nació el interés por escribir, por compartir esas historias. De hecho, está en los planes, en el proyecto, escribir un libro, ¿no? Que igual le puedo poner de título Los cuentos del abuelo, y poder recopilar las historias que él nos contaba. Incluso yo tengo otro compañero que él dice que su abuelo era igual, que les contaba historias y que se llevaba semanas con historias. Por ejemplo, como no había televisión, no había otra forma de entretenerse, su abuelo les contaba historias y era como que hasta aquí ya, ahora sí a dormir, ¿no? Y la historia no había terminado. Entonces al otro día ellos estaban, abuelo, otra vez la historia, ya, ¿en qué me quedé? Ya le recordaban en qué parte se había quedado y seguía la historia, y duraba 2-3 días contando la misma historia. Entonces era como una mini novela para ellos a través de la tradición oral, y este libro refleja eso, la tradición oral. En algunos comentarios que me han hecho, se refleja eso porque te transportas. Los que vivimos esa parte de la tradición oral, cuando están leyendo el libro dicen, oh, me transportó cuando mi abuelo me contaba historias, porque en el último cuento se trata de eso. Quise poner a mi abuelo como el que cuenta las historias. O sea, quise reflejar esa parte de mi vida en el cuento, ¿no? Y así es como se desarrolla el tercer cuento. Y bueno, ¿de qué manera estas y otras vivencias moldearon su visión como escritor? De hecho, el libro nació bueno, lo de ser escritor es algo que nació desde que yo era pequeño, desde que yo siempre quise tomar un libro y decir, esto lo escribí yo. Entonces, hay muchas vivencias que me han moldeado y que tal vez nunca se han salido a la luz, ¿no? Y hay personas que contribuyeron a que yo mejorara como escritor, y no precisamente fue un profesionista o un escritor o una persona que leyera mucho, sino al contrario, a veces son personas tan comunes como nosotros, o sea, comunes como mi papá, que era campesino, como mi mamá, que era ama de casa. Entonces, ellos nos inducen, y yo tengo una experiencia, por ejemplo, con mi mamá. Yo de repente, leyendo un libro, me encuentro con una palabra que para mí era nueva, y la palabra era onomástico, y yo no sabía que onomástico le decían cuando es tu cumpleaños, día de tu santo, ¿no? Tu santo. Entonces llego a la casa y le digo a mi mamá, ¿usted sabe qué es onomástico? Es día de tu santo. Y yo me quedo como, ¿cómo sabe mi mamá que para mí era nueva? Y yo ya llevaba más estudios. Mi mamá estudió primero, segundo de primaria. Entonces sí era como que, ¿cómo mi mamá puede saber? O sea, las personas que menos te lo esperas pueden moldearte, pueden ayudarte a mejorar y a ser mejor en lo que haces. Y por supuesto también, durante su experiencia entre duendes, nahuales, para usted estos seres son guardianes, son seres que nos advierten algo, o se manifiestan de inconsciente colectivo, o de igual forma también cabe mencionar, ¿no?, qué se dice en su pueblo. Ok, mire, hay algo muy interesante, ¿sale? Y hay de repente mucha confusión también de lo que cuando hablamos duendes, hablamos nahuales. Los duendes son seres que existen en la naturaleza, o que son seres extranormales también, ¿no?, que se puede llamar, pero los nahuales no son seres.
los nahuales son personas que pactan con el diablo y que pueden transformarse en animales. Y en el libro hablo también de otro tipo de espectros, que son las tonas. Y también hablamos de las brujas. Las brujas pues son personas que igual tienen un vínculo con el diablo, ¿no? Y también se habla de brujos y brujas buenas, ¿no? O blancas, que les llaman. Pero en sí son personas, ¿no? Personas que se dedican a la magia de alguna manera, o que ya sea el diablo, Dios o alguna entidad les ha dado un poder para hacer diferentes actividades, ¿no? Tanto buenas como malas, porque hay unos brujos que te curan y hay unos brujos que te ponen una maldad, ¿no? Pues es lo que se cuenta. Entonces sí hay un poquito de confusión, por ejemplo, en tonas, nahuales, sobre todo en tonas y nahuales, porque las tonas son personas que tienen un vínculo con un animal. No son personas que se pueden transformar. Las que se pueden transformar son los nahuales. ¿Sí? Entonces eso es lo que en mi pueblo se comenta, pues, ¿no? Porque igual nahuales pueden, en otro pueblo puede tener otro significado, ¿no? O en otra civilización otro significado. Entonces los duendes sí son seres místicos. Los nahuales son personas que se transforman, y las tonas son una persona que tiene un enlace con un animal y puede hacer diferentes actividades, puede sentir lo que el otro animal, lo que el animal está sintiendo. Y de igual forma también en cuanto a sus experiencias personales, porque para llegar a duendes y nahuales, detrás de o anteriormente, ¿sí hubo alguna experiencia personal vivida con alguno de estos seres sobrenaturales? Pues como le comento, el libro está hecho a base de otras experiencias no personales. Sin embargo, yo también quería poner mi esencia ahí. Y es algo curioso porque no es que yo crea en estos seres o en estas cosas. De verdad, a mí se me hace algo increíble, o algo que es realmente, para mí no puede ser. Por ejemplo, el tema de los nahuales. ¿Cómo puede llegar una persona a transformarse en un animal? O sea, es algo naturalmente ilógico, ¿no? Entonces, ese escepticismo de no creer en esas criaturas, aún habiendo escrito y escuchando todo lo que se cuenta, también se plasmó en el libro, ¿no? Porque al principio de la historia, el niño que escuchaba a su abuelo no le creía las historias que su abuelo le contaba. Decía, él siempre era del que, mi abuelo, pues son historias fantásticas, son historias muy buenas. Y el abuelo le aseguraba y le decía que esas historias no eran historias, sino eran las vivencias que él tenía. Entonces, y para demostrar lo escéptico que soy, les voy a contar de cuando, o a lo mejor este escepticismo lo ocupo como una manera de protección, porque recuerdo una vez, mi pueblo es muy tranquilo y dejamos las bicicletas a la orilla de la calle y nadie se las lleva. Entonces yo vivo en un cerrito, y ese día me dio flojera subir la bicicleta y la dejé en la calle. Y pues me dormí un rato en la tarde, y cuando mi hermana me despertó y me dice, dice, voy a traer la bici porque se la van a robar o le va a pasar algo, le van a bajar el aire, ¿no? Y eran como las 10 de la noche. Y yo pues bajé para ir a traer la bici. Entonces en una curvita había una casa que estaba abandonada, y en esa casa había un toronjil. Y en el toronjil, cuando yo doy la vuelta y veo una sombra humanoide de unos 2-3 metros, negra, con un sombrero, pero así. Y de primera impresión, un animal, un monstruo, un ser maligno, ¿no? Pero después cayó en mí lo que yo soy, el escéptico, como siempre, ¿no? Y digo, ¿cómo va a ser? Tiene que tener una evidencia, una explicación. Y me fui acercando. Cuando llegué a 2 metros, desapareció. Y digo, ¿cómo pudo haber desaparecido? Y ahí voy para atrás. Digo, no, esto tiene que tener una explicación.
Y cuando voy para atrás, conforme iba yo avanzando para atrás, iba apareciendo su sombrero, iba apareciendo el cuello, iba apareciendo y llegaba que de una parte sí lo veía y más cerca ya no lo veía. Entonces puse más atención, era una noche de luna y la sombra del toronjil reflejaba exactamente la figura que yo había visto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos puede pasar así, ¿no? Que pasamos, vemos una sombra, se lo atribuimos a algún ser. Si a mí, por ejemplo, me hubiera dado miedo y me hubiera regresado y le hubiera dicho a mi hermana, ¿sabes qué? Ahí está un mono, y hubiera dicho, no es cierto, y hubiéramos ido a ver y lo hubiéramos visto, o sea, hubiera sido algo que ya 2 personas vieron y que pudiéramos atribuírselo a algo maligno, y sin embargo solamente era una sombra, ¿no? Entonces, a lo mejor mi escepticismo es una forma de protección también, ¿no? Porque imagínense qué hubiera pasado que yo hubiera llegado a la sombra y si hubiera sido algo malo y me hubiera podido hacer algún daño, ¿no? Entonces, ese escepticismo también lo quise plasmar ahí, y desde mi punto de vista es algo increíble. Son historias que, como lo dice en el libro, no son historias increíbles y muy bonitas que nos comparten nuestros abuelos, a lo mejor de haber visto cosas que como le digo, a lo mejor era una sombra, a lo mejor tenía una explicación lógica, pero nunca se la buscaron, ¿no? Y hay 2, 3 personas que te dicen lo mismo, y pues ¿qué podemos decir? Decir que no, o que es una alucinación colectiva, pues también es algo que muy pocas veces pasa, como en el tema del tejolote, que vieron los 3 niños y se inmergieron en una magia de los duendes que se los querían llevar, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Sobre todo. Hablando de los duendes, en diferentes pueblos, en diferentes regiones se manifiestan. Y en su localidad, ¿cómo han visto los duendes? ¿Quiénes los han visto? ¿Tiene alguna experiencia para que nos pueda compartir? Claro, los duendes, bueno, en mi comunidad los conocemos como duendes, porque hay lugares donde también les dicen chaneques, y que generalmente los chaneques son los que se llevan, que te esconden el guarache, que te esconden el sombrero, que te esconden la playera, y a esos pues la solución es darles dulces, ponerle así. Los duendes son más en el monte, más en el cerro, en lugares más alejados de la civilización. Las historias con los duendes son, yo en lo personal no he vivido ninguna, sin embargo en el cuento del tejolote les narro la historia que vivió mi mamá, y es increíble cómo los duendes aparecen como niños pequeños, y que tienen esa magia de poder transportarte a un lugar que no existe, porque mi mamá dice que pasaron en un rato viendo los duendes, como media hora viendo los duendes, y realmente pasaron horas, o sea, pasó muchísimo tiempo, y mi abuelo, mi abuela que pasaron a buscarlo, pasaron exactamente en ese lugar, porque ellos sabían dónde habían mandado a los niños, entonces pasaron buscándolos allí y resulta que no los vieron, ¿no? Entonces para ellos fue, cuando empezaron a ver los duendes eran como las 6 de la tarde, que todavía se veían, ¿no? Y cuando los encontraron eran las 12 de la noche, y para ellos fue un periodo de tiempo más corto. De igual forma, también hablando sobre el charro negro, es un ser místico que también no se le conoce o se ha manifestado de diferentes formas en su comunidad. ¿Cómo se ha manifestado, cómo ha estado presente este ser? Sí, el charro por lo general te ofrece dinero. O sea, se dice que cuando vas a los cruces de camino y le hablas, te responde y te llega. Creo que la hora es a las 3 de la mañana o a las 3:30, ¿no? A las 3:30 de la mañana vas a un cruce de caminos y le hablas y te llega. Entonces ya le puedes pedir lo que quieras, pero al pedirle tú también le tienes que dar.
O sea, es un intercambio. Generalmente, pues te pide las almas de familiares, de amigos, incluso la misma, la tuya. Entonces, si tú vas y le pides, quiero tener mucho dinero, pues te va a dar el dinero, pero a cambio te va a pedir algo más valioso, ¿sí? Que es la integridad de algún familiar, que es o tu misma alma. Cuando te mueras, pues ya sabes que te vas a ir con el charro, que vas a sufrir. Sí. Después de crear esta obra literaria, Duendes y Nahuales, ¿ha tenido alguna manifestación? ¿Ha visto algo? ¿Ha sentido algo? ¿O mientras estaba usted escribiendo? Mientras estaba escribiendo, estaba sintiendo que este libro valía la pena. Porque lo escribí rápido. Sí, lo escribí en 2 meses, que es relativamente rápido. Y mientras lo escribía iba yo sintiendo, iba yo viviendo la historia. Entonces lo que sentí fue que el libro sí iba a impactar con los lectores. Que yo haya vivido una historia extranormal en estos temas, no, la verdad no me pasó, pero la convicción en la que me contó sus historias mi amigo Juan sí te deja entre la duda en que si es cierto o no es cierto. Él te lo asegura y te lo afirma y te lo cuenta como si otra vez lo viviera, ¿no? Él habla de, por ejemplo, de cuando él iba a pescar. Él vivió mucho tiempo pescando en el río y hay un lugar que se le llama el Tetique, le dicen, una hondura, y en esa hondura se ha muerto mucho peregrino y sobre todo personas que son de fuera, ¿no? Porque no saben nadar y está realmente profundo. Es una hondura muy engañosa porque entras y está bajito aparentemente, pero de un paso a otro cae como 3-4 metros y entonces ya no, y si no sabes nadar, pues obviamente te ahogas, ¿no? Entonces, pero lo que él cuenta es que pues como él en las honduras, eso es donde hay las mojarras más grandes, él se metía. Entonces dice que hay una cueva y que de ahí sale una culebra. Entonces dice, la mayoría, yo siento, dice que la gente que entra no se ahoga por otra cosa más que por la culebra. Si tú entras en el agua, dice, y de repente ves una culebra, te espantas. ¿Y qué haces cuando te espantas? Jalas aire, tragas agua, y como pues estás debajo del agua, pues jalas agua, entonces te ahogas. Entonces él echa la culpa más a un ser que vive ahí y no a que no sepan nadar o a algo. Entonces ese ser está jalando almas. Y sí está comprobado ese tema de esa cueva, porque cuando el río crece, el agua sucia sale primero por ahí. Entonces, porque el río da una vuelta, así en U. Entonces cuando pasa acá, atraviesa directo y el agua sale. Entonces el cerro tiene una cavidad, pues. Entonces sí está comprobado ese portal que él mienta. Aparte de esta hondura en su comunidad, ¿hay otros lugares que haya esa misticidad? Hay varios lugares. Por ejemplo, está el Tejolote, precisamente, que es el cerro donde se desarrolla los duendes que vio mi mamá, donde tenía mi abuelo unas parcelas. Hay otro que se llama la Piedra de Letra, así le dicen, tiene letras rupestres. Me fui hace un par de meses a conocer, porque yo también no había ido, y vimos muchísimas cosas. Por ejemplo, está un hombre así como sentado y tiene sus piernas, pero eso sale en las fotos, porque cuando estás ahí generalmente no lo ves, o sea, no le prestas la atención. Entonces, y ves, igual tiene otro que es como una cara de un antiguo, pero lo ves en las fotos, no lo ves ahí. Y se cuenta el amigo, el guía que nos llevó, que su mamá quería conocer la piedra, y pues ellos ya sabían, todo el tiempo caminaban en ese lugar, y cuando llevaron a su mamá, nomás no la encontraron. Y no es una piedra que sea una piedrita, es una piedra del tamaño de una casa, pues. Entonces es difícil creer que ellos, conociendo las veredas, conociendo los cerros, no la hayan encontrado.
Se dice que no cualquiera tiene permiso de ver esa piedra, también tiene su historia, y así como esas, hay muchas historias y hay muchos lugares donde pues se dice, ¿no?, que tienen encantos o que son pesados, ¿no? Generalmente, coloquialmente así los conocemos, ese lugar ahí es pesado, dice uno, ¿no? Cuando sale o se escuchan o se cuentan historias que allí han visto muchas cosas. Igual este amigo Juan comentaba que allí en el puente que conecta la cabecera municipal con Santa Lucía, ahí salía un perro que pues según se dice pues era un nahual, no era una persona que se convertía en perro, porque pues siempre se lo topaban a la misma hora más o menos, pero pues tampoco hay certeza de que sí sea, ¿no? Pero pues son las historias que se cuentan en el pueblo. Y actualmente la gente de su comunidad se sigue platicando sobre estos seres místicos. Muy poco, ¿verdad? Porque el uso de la tecnología ha venido a cerrarnos un poco el tema de podernos sentar a platicar, podernos llamar a los niños y empezar a contarles estas historias. Es difícil porque los niños ya se centran más en la tecnología que en participar o escuchar a sus abuelos. Es algo que como le digo, este libro representa, ¿no?, la tradición oral, y muchas veces me dijeron, qué buena onda, ¿no? Eres un joven y que sabes escuchar a tus abuelos, sabes escuchar a tus mayores, porque ahorita ya con el teléfono, incluso hasta cuando estamos comiendo, los niños, los jóvenes están con el teléfono, ya no tienen, ¿no? Y anteriormente, pues quién sabe si sería la escasez de luz, la lejanía, había más espiritualidad, había más personas que hacían pactos con el diablo, o quién sabe, pero antes se escuchaba, sobre todo cuando no había llegado la energía eléctrica, ¿no? Se escuchaba que se veían bolas de fuego, que se veían las brujas, que se veían volar, que había más encuentros de esta índole, o había más historias, o quizá en ese entonces poníamos más atención a nuestros mayores y escuchábamos todas esas historias, ¿no? Y ahorita sí se está perdiendo, y este libro es parte de ese rescate cultural de la tradición oral, y a mí me gustaría que los jóvenes, los niños volvieran a escucharnos, volvieran a sentarse con los papás. Ahorita yo ya soy papá y quiero poder que mis hijos me escuchen, que mis hijos se sienten conmigo y escuchen todas las historias que mi abuelo me contó, las historias que se han venido transmitiendo de generación en generación. Este episodio llega a ustedes gracias al patrocinio de La Reliquia Restaurante, un lugar con variedad de platillos para disfrutar en familia. Te invitamos a suscribirte al canal y darle like al video. Ahora sí, continuamos con el capítulo de hoy. Todas estas experiencias, las cuales ha escuchado y de igual forma también pues ha compartido en su obra literaria, ¿cuál le parece culturalmente la más fascinante? Yo creo que las tres primeras, o sea, no puedo guiarme por una porque, híjole, incluso yo diría que las cuatro historias sí tienen bastante importancia, porque todas se desarrollan en un ámbito pues de antaño, ¿no? El Tejolote es un lugar en mi pueblo donde se dice que pasa el diablo, que salen, es un lugar místico, ¿sale? Entonces el hecho de contar con lugares de esa índole y que vengan plasmadas en la obra literaria ya le da ese plus. Con los duendes de Paula pasa exactamente lo mismo. Hablamos de otro lugar místico que es la Guacamaya, una barranca aledaña al pueblo, y donde encontraron a Paula. Entonces sí también tiene parte de esa esencia que es el pueblo, ¿no? El charro negro pues es algo que puede pasarle a cualquiera, y es una historia de un
de una persona de allá del pueblo, entonces tampoco podemos quitarle esa creatividad, ¿no? de decir no es tan importante. En el último cuento, si se da cuenta, tengo en un cuento pongo como 2 o 3 cuentos. Entonces, 2 o 3 cuentos que mi abuelo contaba, que se contaba anteriormente. Entonces también tiene ese plus de llegar al lector con diferentes perspectivas. Entonces no puedo decir este tiene más importancia que esta, porque pues todas tienen importancia. Yo creo que en sí todo el libro es el que tiene importancia para la comunidad, y es algo que sí me llena mucho de orgullo, o me llena como escritor, que mucha gente de mi pueblo lo ha leído. Y como lo he comentado muchas veces, a veces como escritor no es tanto si bien es cierto, el recurso económico es algo que todos buscamos de alguna manera de nuestro trabajo, recuperar nuestro trabajo, pero sin embargo a mí me llena más el que me hayan comprado un libro y que ese libro lo hayan leído más de 10 personas. ¿Sí? O sea, el que me estén leyendo, eso es lo que me llena más que el que me compren 10,000 libros y si van a terminar en la basura, pues no tiene caso. Hablando de duendes y nahuales, ¿cómo nace esta obra literaria y por qué y para qué? Ok, pues como comentábamos hace rato, esta obra nace a raíz de escuchar todas esas historias de tío Juan, de mi mamá, de mi abuelo. ¿Por qué nace? Porque sentí la necesidad de que fíjense, no es la intención, no, la necesidad de publicarla, porque yo sabía que iba a tener un gran impacto, ¿sale? Tanto en lo personal como en lo colectivo de mi pueblo. O sea, estoy regresando otra vez a los niños a enamorarse de las historias, a que se sienten a escuchar a sus abuelos, a que se sienten a escuchar a sus papás, y aparte de eso, generar en ellos la ilusión, ¿no? de saber que en Huichatengo hay un escritor y en Huichatengo hay mucho talento. Entonces la idea es que ellos se suelten y que ellos escriban y que ellos lean y que vean que nada es complicado. Cuando yo era niño, yo siempre tenía el sueño de ser escritor y siempre tuve esa ilusión. Empecé con poesía y me daba pena decir que yo escribía, me daba pena enseñar mis escritos. Entonces, ahorita he organizado en 2 ocasiones ya unos eventos y ha tenido muy buena suerte, porque muy buen impacto, digo, porque se han acercado niños, mira, yo también escribo. Y yo siento que esos niños eran como yo, que no decían, que les daba pena enseñar lo que escribían. Y sin embargo, viendo ahora que venga un escritor de Huichatengo y dicen, no, yo también escribo, y empiezan a mostrar lo que tienen, y hay muy buenos. La vez pasada invitamos a una poeta de Colombia que vino a México, Yolanda Tenorio, un saludo si nos ve, y cuando le enseña a una niña lo que, mire, yo también escribo, y me codea y me dice, mira, creo que va a ser mejor que tú, y le digo, no importa, de eso se trata. Sí, de eso se trata, de poder encontrar los talentos de Huichatengo. Y ya me dice el otro compañero, era Fili, no, pero tú vas a ser el primero, dice, aunque no seas tan bueno como vas a ser el primero, ya como consolándome, ¿no? Pero la idea es esa, que los niños se muestren, que los jóvenes se muestren y que salgan del closet, ¿no? En este tema tan importante como es la literatura. Claro. Cuando un lector cierra su libro, ¿cuál es la sensación o la reflexión que usted espera que lo acompañe? Bien, el que sientan, yo también viví una historia de estas. Yo también sentí, o como platicábamos ahorita, que sí me lo han dicho. Recordé, me transportó a el tiempo donde mi abuelo me contaba estas historias. Y algo que yo no esperaba del libro y que sí me lo han dicho,
¿cuándo sale la segunda parte? Sí, o sea, y eso me llena. O sea, yo no esperaba el que alguien me dijera queremos una segunda parte, ¿no? Y sin embargo sí me lo han dicho, oye, ¿para cuándo la segunda parte? Porque me quedé como que entre que sí, entre que si no, ¿qué pasó después? Entonces sí deja esa intriga de seguir leyendo al escritor Noé Ortiz, ¿no? Pues también quiero compartirles la historia de mi amigo Juan, o el comienzo de la historia, porque en realidad es la parte más impactante que tiene de la historia, pero es la que empieza a desencadenar toda la historia, todos los granitos que tiene, y se la voy a leer directamente de lo que se escribió o se plasmó. El cuento se llama El tesoro del charro negro. Las imperiosas ganas de orinar hicieron que me despertara a altas horas de la noche. No quería levantarme, pues estaba fría y oscura. Mi esposa, tumbada al lado mío, roncaba frenéticamente. Quería rebosarme entre su cálido cuerpo desnudo. No obstante, las ganas de desechar el líquido que filtran los riñones eran más urgentes que cualquier otra cosa, más que el frío, más que la oscura noche. Busqué entre las almohadas una linterna, metí la mano hasta lo más profundo, entre el colchón y el respaldo de la cama, con las puntas de los dedos solamente tocaba el metal frío de la carcasa de aquella linterna vieja. Tuve que estirarme un poco más para alcanzarla y sacarla de aquel lugar donde había caído tras varias noches sin usarla. La encendí. La opaca luz que daba mostraba la inminente necesidad de comprarle baterías nuevas. Aquí quiero hacer una pausa, ¿vale? Si nos damos cuenta, en el libro el personaje es de escasos recursos, y como platicábamos ahorita, las entidades se aprovechan de nuestras necesidades, de lo que nosotros queremos, ¿no? Tuve que estirarme un poco más para alcanzarla y sacarla de aquel lugar donde se había caído tras varias noches sin usarla. La encendí. La opaca luz que daba mostraba la inminente necesidad de comprarle baterías nuevas. Abrí la puerta, pude respirar el aire frío que lastimaba mis fosas nasales. Atravesé el patio para poder orinar al pie de un mangal que estaba en el otro extremo del patio. La brisa helada hacía que el chorro cambiara de dirección constantemente. Levanté la cabeza observando el cielo estrellado, tomando una bocanada de aire fresco, sintiendo las gotitas de rocío en las mejillas y respirando el sereno del inicio de la madrugada. Al terminar, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No parecía algo inusual. Muchas veces me había pasado algo parecido, aunque esta vez fue como si tuviera miedo. Seguramente fue causado por mi subconsciente, pensé. Desde el momento en que me desperté sentí miedo de la noche oscura. No le di mayor importancia. Di media vuelta y, al dar los primeros pasos hacia el pequeño jacal, sentí la presencia de algo detrás de mí. Escuchaba en cada paso que daba a ese algo que se acercaba cada vez más. Mientras mi sentido común me incitaba a voltear para ver qué era, la poca luz de mi linterna generaba temor de no poder reconocerlo y me pudiera hacer algún daño por descuidado e inoportuno. Las luces que se quedaban encendidas en el pueblo eran muy escasas. La mayoría de los vecinos no dejaba luces encendidas por el temor, el exceso costo del recibo. Algunos incluso ponían hachones de ocote para alumbrarse mientras hacían quehaceres en la noche, todo con la intención de ahorrarse unos pesos que seguramente se ocuparían para algo más indispensable. Las pocas luces que había encendidas estaban muy lejos de mi casa como para poder observar lo que me estaba persiguiendo. Sinceramente me inundaba el temor. Cuando me detuve para abrir la puerta, pude escuchar con más claridad sus pasos, como de botas con espuelas, cual si se tratara de un jinete perdido en la madrugada buscando refugio. Cuando entré al jacal y di media vuelta para cerrar, vi aquellos ojos rojos llenos de fuego que alumbraban un rostro esquelético, bajo un sombrero de charro, un palecate al cuello y una elegante vinza. Aquel espectro me hizo quedar inmóvil, aterrado, sin poder cerrar la puerta para que no entrara a mi casa. Estaba totalmente congelado. De mi boca no salían palabras,
Si tan siquiera me hubiera dado la oportunidad de gritar, habría despertado a mi esposa e hijos. Solo vi que aquel charro cruzó el cerco de mi jacal como si no existiera. Cruzó la cocina y salió a la calle. El ruido de las espuelas se escuchaba fuertemente y delataba la precisa dirección que llevaba, hasta que poco a poco se fue perdiendo entre los cantos de los grillos y el viento que estrechaba los otates del cerco. Hasta entonces pude cerrar la puerta, sintiendo que no valía la pena, pues para un espectro como el que acababa de ver no era importante, podía cruzar cuando se le antojase y por donde él quisiera. ¿Qué más daba que estuviera cerrada? Esta es la primera parte de la historia, donde tiene el primer encuentro con este charro que a partir de aquí ya no lo deja en paz, lo acosa y lo sigue acosando, incitándole a recuperar el dinero, ¿no? Y nos deja, don Juan lo cuenta con esa veracidad, esa voz inquebrantable o esa falta de coherencia que nos hace dudar, ¿no? Que al menos desde mi escepticismo yo digo, ¿qué va a ser? Pero él lo cuenta de una manera muy convincente y nos hace sentir y volver a vivir otra vez esta historia. Hay lectores que no solo disfrutan estas historias, sino que sienten que algo dentro de ellas les habla. Para quienes encuentran la resonancia espiritual o emocional con estas entidades, como Juan, ¿qué mensaje le gustaría a usted transmitirles? Híjole, que se persinen. Sí, ¿verdad? Porque de repente cuando nos pasan ciertas cosas, a lo mejor es falta de fe, es alguna situación de esa índole, ¿no? Sin embargo, pues cada quien tiene sus propias visiones, sus propias creencias, sus propias adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Juan, él es poco creyente también y a lo mejor por eso, ¿no? Ve tantas cosas. Sin embargo, pues tampoco se lo puedo atribuir por eso, porque tampoco me consta, ¿no? No puedo decir a todas las personas que no creen, porque cuántas personas que son ateos hay y no han visto nada, ¿no? Entonces es algo subjetivo, ¿no? Aparte de estas historias, este hecho, ¿no? Este momento que Juan ha vivido, en su pueblo hay personas que hablan sobre duendes y estos seres. Si conoce usted alguna otra historia que nos la pueda compartir. Claro que sí, mire, de hecho cuando saqué el libro, una vez una muchacha llegó y dice, yo quiero comprarte un libro, y me compró un libro. Después como un mes, no, ni un mes, unos 15 días después llegó y me dice, oye, dice, quiero decirte algo. Ya le dije a mi papá, dice, que te cuente su historia. ¿Por qué no la metiste? Le digo, pues yo desconozco su historia, a ver, cuénteme. Y se los voy a relatar. Sí. Entonces, este señor vive en un rancho. Yo tengo un rancho también por ahí, le llamamos Alacua. ¿Sí? Es un arroyo donde hay un camino. Anteriormente, ahorita ya tenemos acceso, ya tenemos una brecha, pero anteriormente todo el camino era caminando o en bestia. Entonces, este señor cuando era joven bajó al pueblo, ¿no? Y pues ya ven que cuando uno baja al pueblo se toma tus alcoholes y andas en la fiesta, andas feliz, y compró sus encargos y se le hizo tarde. A las 8 de la noche partió rumbo al rancho y se fue, se montó en su caballo y ahí va. Dice que hay un puente en una barranca que le llaman Yocuena, y antes de cruzar el puente vio como unos niñitos se subieron a su caballo. Se subieron en la parte de delante y en la parte de atrás, y ahí iban. Y él, pues entre lo borracho que iba y todo, pues se le hizo algo inusual. O sea, sí se le hizo algo inusual, pero no le dio la importancia que estos seres, o incluso yo creo, más que él no le haya dado la importancia, yo creo que esos seres lo envolvieron o hicieron sentir cómodo, ¿no? Entonces él dice que siguió montando en su caballo. Pues resulta que para llegar del pueblo al rancho donde iba, aproximadamente son 4 horas caminando, ¿no?
Entonces, si salió a las 8 de la noche del pueblo, estamos hablando que a las 12 de la noche estaría llegando al lugar donde iba. Lo consternante de esta historia es que amaneció y no llegó. Y cuando amaneció estaba en un lugar lejos, diferente al camino. ¿Y cómo pasó el caballo en lugares inaccesibles? O sea, y se cuenta y se dice que estos seres tienen esa capacidad de llevarte por lugares intransitables, y cuando tú vas pasando es un lugar totalmente bonito, hasta bonito, pues, ¿no? Hasta con flores, un camino muy bonito. Y otro detalle que dice que tenía, que su caballo, en el pelo que tienen en el cuello, estaba trenzado. Cuando amaneció y cuando él pudo de alguna manera despertar de este trance que lo sometieron los duendes. Entonces sí, y como esta historia, ¿cuántas historias hay que no hemos escuchado? Sobre todo también algo que me impacta es nuestro invitado anterior, el profesor Francisco, también platica, nos comentó, ¿no? Y también leí en sus redes sociales sobre una mujer que efectivamente tiene un caballo y el caballo empezó a ser feo y se empezó a revolcar y todo, y ella se dio cuenta que estaba trenzado el caballo. Ah, sí. Se relaciona mucho con lo que usted nos comparte, sí. Pero al final también nos comentaba, ¿no? Que no solamente los duendes, por ejemplo, aquí en nuestra localidad a veces salen desnudos. ¿Qué dice el señor? ¿Cómo eran los duendes? ¿De qué tamaño? ¿Logró verles el rostro? Del rostro no me comentó que le haya visto, pero sí, como en todas las historias que yo he escuchado de los duendes, son niños que escasamente tienen ropa interior, si mucho, ¿no? Y pequeñitos, incluso más pequeños que un niño que ya camina, y pues son seres que no te das cuenta ni de dónde llegan, ni para dónde, ni cuándo se van, ¿no? Entonces, y precisamente eso de lo de las trenzas, incluso regresando a lo que yo sé, yo soy escéptico y no tanto. La vez pasada yo tengo un ranchito y tengo 2-3 animales también, y una vez que llegué sí le encontré la cola trenzada a uno de mis animales. Entonces sí digo, ¿y esto qué, no? Pero igual, digo, pudo haberse enredado en una hierba, en alguna situación. Yo siempre buscándole algo lógico, ¿no? A veces buscándole explicación a lo mejor a algo que no las tiene. Pero sí es algo muy común, que se escucha mucho, que los duendes les trenzan el cabello a los animales. Hablando de los duendes, en nuestra localidad se dice que pues son seres o niños que no son bautizados, que mueren un poquito más grandes. En su comunidad, en su localidad, ¿qué se dicen de los duendes? Sí, también se dice lo mismo, que son niños que no son bautizados. Sin embargo, en lo personal, yo creo que no. Yo creo que... ¿Por qué? Porque yo creo que cuando uno muere y dejas de existir, independientemente que estés bautizado o no, tu alma, tu cuerpo ya no existe, ¿no? Lo que podría trascender o lo que podría convertirse en algo así serían los duendes. Pero yo siento que no, yo siento más que son seres de la naturaleza. Yo he visto en algunos documentales de lugares que se cuenta hay fotografías de personitas tan pequeñas que ocupan de transporte a las libélulas. Entonces yo creo que sí hay distintos seres y hay diferente tipo de energía, y a veces nosotros no le tomamos esa esencia que tienen, no somos capaces de ver lo que hay en nuestro entorno. A veces nos cerramos en las ciudades, nos cerramos en los pueblos, nos gustan más, pero la naturaleza tiene que ofrecernos muchísimo. Entonces hay otra historia en la que un compañero iba manejando en su carro, y de repente empieza a ver hojas, y ve que sobre las hojas pasan unos seres corriendo, pero son seres pequeñitos, o sea, pequeñísimos, hablando del tamaño de la velita que tenemos acá. O sea, yo siento que son seres que ya existen en la naturaleza y que nosotros no los vemos, los duendes. O sea, no todos tenemos la energía para poder verlos, para poder encontrarnos con ellos.
Esa es una perspectiva muy personal de los duendes. Pero pues sin embargo también sí se escucha esa historia de que son los niños que no son bautizados. Otra característica de los duendes es que también buscan a niños que no están bautizados. O sea, a los niños que se llevan los duendes son los niños que no están bautizados. Y eso también está expreso en Paula. Se dice que a Paula, después de que la encontraron, la bautizaron al siguiente día, ¿no? Porque ese es un factor en el que la energía maligna se aprovecha de las personas, ¿no? Que no estén bautizados los niños. Usted toca, aparte de los seres de los duendes, toca otros seres también místicos, que son los nahuales. ¿Cómo se transforman? ¿Han visto a alguien que es un nahual y se transforma en un ser humano? No he escuchado una plática donde digas, es que yo lo vi transformarse, pero sí he escuchado pláticas de que cuentan que vieron al animal ya transformado. O sea, por ejemplo, si es un perro, pero el perro tiene las manos de una persona y los pies de una persona, pero es un perro. Entonces no son animales completamente transformados como que ves un perro normal, pues, sino ves un perro pero con manos de persona y con pies de persona, con uñas largas, con garras o con dientes afilados o un sinfín de este cosa. Entonces son animales que realmente en la naturaleza no existen y por eso se les denomina nahuales o se cree que son personas que se convierten y sobre esto hay muchas historias. Algunos dicen que ocupan el cuero, entonces se desnudan y se ponen el cuero y con eso ya se transforman, y cuando ya se quieren volver a transformar humano pues se quitan el cuero. Hay otra historia de las sirenas también, ¿no? De la cola de la sirena, que se ponen la cola de sirena, entonces sí, o la piel de la sirena, creo. Entonces sí, para transformarse en humano la sirena se quita su piel y la esconde, pero si alguien encuentra, si alguien le quita su piel, se queda como humana para toda su vida, ¿no? Entonces igual con estos seres, igual se cuenta de otros que hacen un pequeño ritual, se quitan la cabeza y se ponen la cabeza de un animal y ya es como se transforma. Entonces igual hay una historia que también me gustaría compartírsela, pero esta es de las tonas. Adelante. Sí. Bueno, en mi pueblo anteriormente llegaban unas personas que no sé si realmente vendrían de Hungría, pero nosotros les decíamos los húngaros. No sé si a Juquila vinieron. Sí, claro. Y siempre esas personas estaban llenas como de magia. Estaban que venían las famosas gitanas, ¿no? A ver, te leo la mano, te leo esto, esto, otro. Entonces este señor es muy creyente, es muy católico y venía precisamente saliendo de misa. Cuando le dice, ¿sabes qué? Dice, a ver, te voy a leer la mano. Y le da, y pues él no quería, él no tenía el deseo de conocer nada. Y dice, no, mira, dice, es que mañana te vas a morir, le dice. Y que no sé qué, te tienes que cuidar de esto, y que no sé qué. No, déjeme, dice, si yo ni siquiera le pedí que me leyera la mano. No, dice, ya te la leí, ahora me pagas. Y le digo así, o sea, lo amenazó, ¿no? Ahora ya te lo leí, ahora me pagas. Y dice, y si no me quieres pagar, pues me vas a dar el guajolote, el chivo, y le inventó 2 o 3 animales que él tenía en su casa. Y él se quedó como que... ¿Y cómo sabes que yo tengo? Si es la primera vez que te veo, jamás en mi vida te había visto. Dice, sí, dice, o me lo das o me lo llevo, le dice. Ah, dice, está loca llegar, y se fue para su casa. Pues resulta que llegando a su casa estaba un águila, pero águila, parada muy cerca de su casa en un árbol. Y él se quedó, ¿y este animal qué? Pero pues un águila del tamaño de un humano, o sea, un animalón. Y dice que le hizo varios intentos por llevarse el chivo y el guajolote que tenía, pero pues estaban encerrados y los tenía protegidos. No, ahorita vas a ver quién soy yo, dice, que agarra su arma y lo tira y lo mata y se va rodando. La historia es de que no encontró el animal donde, o sea, sí vio que le pegó, que lo mató, que cayó, pero al final de cuentas no lo encontró, lo perdió. Y en eso pues se le ocurre ir a decirle, a reclamarle a la señora de que
pues él intuyó que ese animal era ella. Y cuando llegó a la cancha, todos ya estaban recogiendo, vámonos, porque se murió tal, y se murió, y vámonos. Y se fueron. Entonces, es algo inexplicable de que pues el Señor no quería que le leyeran la mano, el otro le iba a robar sus animalitos, y nada más por agarrarlo a la fuerza, ¿no? Pero pues lo mató. Y hablando de los tonas, en el libro vienen historias de tonas, donde pasa precisamente eso, lo que el animal siente, lo siente el humano. Esa historia me la contó mi sobrina, que tiene el origen en la costa, donde el marido de mi sobrina dice que su familia tiene tona, y que una vez lo tenían en un cuarto que estaba malo. Precisamente en esa historia pongo al tío Juan como personaje, y que le pasa esa parte que le pasa al tío Juan en el libro. Esa me lo contó mi sobrina, y que realmente le pasó. Entonces, o sea, el personaje es ficticio, pero sí viene de una persona que sí le aconteció. Entonces dicen que a esa persona lo estaban golpeando, pero estaban golpeando al animal, y que claramente se veía cuando le daban un machetazo, se le abría y le sangraba como si a él, o sea, estás en la cama sin que nadie te toque, y de repente se te abren heridas, y que se las cerraban con hoja de almendro y no sé qué más remedios, que pues solamente ellos saben qué remedios ocupan para curarse. Le cerraban las heridas, pero al animal no, pues. Entonces, y esa parte sí viene en el libro, ¿no? Ya más estructurada, claro, y con un poquito de imaginación del autor. O bastante, porque... Entonces, el nahual y el tonal es diferente. El tonal, hay más espiritualidad. Exacto, hay más conexión con un animal. Hay una conexión estrecha con un animal. Igual en el libro describo a un tonal de un cocodrilo. Entonces es una muchacha, y la muchacha le toca las manos al personaje principal y le dice: mira, ¿quieres sentir lo que siente el animal? Y en el momento que le toca, la muchacha le transmite todo lo que está sintiendo, y él siente lo frío del agua, dónde está, él ve todo lo que hay a su alrededor, y él se siente en la forma del cocodrilo. Entonces todo el movimiento, el peso de su cuerpo, las garras, toda esa sensación que tiene el cocodrilo en la vida real, él lo siente a través de su amiga que está con él y que le está transmitiendo lo que sienten. Es una conexión muy increíble la que tienen, y se dice que para que tengas una conexión, las hacen esas conexiones cuando, bueno, anteriormente que se atendían las mujeres con partera, atrás de su casa tiraban o cal o ceniza, y el animal que pasaba, el rastro que encontraran al día siguiente, ese era el animal de su tona, pues, y ya ese era el enlace que hacían ellos. Sin embargo, pues hay muchas formas de que se cuenta de que se hacen los enlaces, pero para mi pueblo esa es la manera de hacer los enlaces, lo que la gente cuenta, pues, ¿no? Pero tampoco hay certeza de que lo haga, y la verdad tampoco quisiera intentarlo con mis hijos. Sí. En la espiritualidad, y sobre todo también estos seres, viendo nahuales, duendes, tonales, estos seres, para usted, ¿qué serían? ¿De protección? ¿Son seres oscuros? ¿Son seres que están unidos a la naturaleza? Yo creo que, por ejemplo, los duendes, yo creo que sí son seres que están unidos a la naturaleza. Sí. Los tonales, a lo mejor es como para... Siempre tenemos la ambición o de tener más dinero, o de tener más fuerza, o de tener una habilidad diferente al resto. Yo creo que el tema de los tonales van por ahí. El que digas, yo quiero tener una habilidad, entonces quisiera ser, no sé, un león, un tigre, un animal fuerte, un felino que tenga habilidades, un coyote que tiene la habilidad de, pues también que se cuenta que tiene ciertas facultades para hipnotizar, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí el sentido del
de los tonales, de querer tener algo más, una sensación de poder más que el resto. En el tema de los nahuales, ahí sí yo creo que sí son seres más dedicados a la maldad, ¿sí? A reserva de que en el cuento el abuelo del niño es un nahual, lo pongo como un nahual bueno, ¿no? Porque no se dedica a hacer maldades, pero sin embargo la mayoría de estos son para hacer algo definitivamente malo, ¿no? Porque se supone que la transición o para lograr tener un nahual hay que seguir ciertos rituales. Una vez en la investigación que yo hice para poder identificar qué son los nahuales o poder guiarme para escribir el libro, encontré una historia de un niño que también quería ser un nahual y le preguntó a su amigo que ya era un nahual que qué tenía que hacer. No, dice, tienes que prepararte y que perseguir un animal y tienes que agarrarlo, pero vivo. No puedes utilizar ningún artefacto con tus manos. El animal que puedas agarrar va a ser en el que te vas a convertir, porque de eso va a depender la habilidad. O sea, si puedes agarrar un león con tus manos y sacrificarlo y matarlo con tus manos, te vas a convertir en un león. Pero si puedes agarrar solamente una lagartija, pues te vas a convertir en una lagartija, ¿no? Entonces, depende de la habilidad que tengas para agarrar el animal, va a ser la fuerza y el poder que vas a tener. Entonces, este niño buscó y lo más que pudo encontrar fue un tlacuache. Entonces, sí, entonces ya no le gustó, ¿no? Pero dijo, no, puedes empezar con esto, ya teniendo la habilidad de tlacuache, puedes agarrar un animal más grande. Entonces, va subiendo de categoría la transición que haces. Entonces, definitivamente es algo normal. Esa por una parte. Por otra, personas que hacen rituales, que se quitan su piel y se ponen la del animal. O sea, eso también ya no es algo que digas que puede ser para algo bueno, ¿no? O puede ser para algo malo. Definitivamente ya si vas a hacer alguna anomalía, pues vas a hacer eso. O otros que igual hacen el ritual y se quitan la cabeza, imagínense la cabeza, y se ponen la cabeza del animal, pues tampoco. Y hay muchas historias, porque igual en esto de que se quitan la piel y se ponen la del animal, se dice que si le echas sal a la piel, pues ya al momento de que se la pongan, pues ya se mueren, ¿no? Porque no soportan, imagínate, los ardores de ponerte una piel con sal. Usted nos contaba hace un momento sobre la historia del abuelo, que usted lo ponía como bueno. Compártanos esa historia. El abuelo. Pues es que si les comparto esta historia o toda la historia, les voy a decir la temática del libro, y la idea es que agarren el libro y que lo lean hoja por hoja. Pero a grandes rasgos, el abuelo es una persona con ese plus, con esa magia. El niño, el personaje principal, que es el niño, que se llama Nelson, que ahorita también les voy a explicar por qué Nelson. Porque en todos los libros, bueno, en este que es el primero que escribo de esto, en el otro que estoy escribiendo, el personaje principal también es Nelson, y a lo mejor en los que escriba quiero seguir esa línea de que todos mis personajes sean Nelson, y ya luego les explico por qué de Nelson. Pero el personaje busca a su abuelo, escucha a su abuelo, le cuenta historia, y siempre como que el abuelo le dice algo y de repente ya no está, como que desaparece, como que lo ve, como que no, como que siempre tiene esa misticidad de ser alguien con magia, ¿no? Y todo el tiempo juega con él y le dice que él es especial, que él es, que como que él lo está preparando para algo mayor, ¿no? Y el niño siempre es escéptico, él siempre cree que esas cosas, que esos cuentos de su abuelo pues son cuentos para niños, que incluso llega un momento, y que lo plasmo más o menos como el tema de la adolescencia, en el que de todo te quejas y de todo a todo le dices que no, vamos, que no es cierto. Entonces llega ese momento en el que el niño dice, mi abuelo está loco, mi abuelo, ya no me creo las historias que antes, como cuando era yo más niño, me atrapaban y me hacían sentir y me hacían soñar y me hacían sentir el personaje principal de las historias de mi abuelo. Ahora ya no, ya para mí eso no existe,
no puedo creer que alguien se pueda transformar. Sin embargo, en el proceso en las historias que el abuelo cuenta, siempre le cuenta de una pantera que ayuda a mucha gente, de una pantera que salvó a fulano, de una pantera que luchó contra unos seres y que terminó victorioso. Entonces su abuelo siempre le habla de esa pantera. Y él crece con esa idea de que su abuelo es la pantera. Pero pues tampoco cree, o sea, dice, es mi abuelo en su imaginación, en lo que sea. Porque él de pequeño igual, y eso sí es una historia personal, de que yo de pequeño veía yo una película y en mi cabeza yo era el personaje principal de la película o me inventaba yo historias y yo era y vivía y hacía en mis sueños, ¿no? Despierto. Y esa parte también la expreso en cuando él era niño, pensaba todo eso, y ya de que va creciendo se va deshaciendo de esa emoción, de ese plus que le daban los cuentos del abuelo. Y entonces el abuelo es el que ayuda a la gente, al que le llegan a pedir ayuda, de que si se sienten como embrujados, llegan con el abuelo. Ahí hay una historia donde un bebé aparece con moretones diario. Entonces la señora pues lleva al bebé al médico y ningún médico le da solución, le dicen que no tienen idea y le mandan a hacer estudios, y en los estudios no sale nada. Entonces ella se preocupa y va con el abuelo. Entonces el abuelo es como la persona con el que todos acuden para sanar sus males, ¿no? Incluso médicos, ¿no? Él es como un curandero, se les dice. Entonces esa parte es la que el abuelo es siempre lo pongo como el bueno, ¿no? Y le dice a su nieto que él tiene que seguir ese legado, ¿no? De ser el que después de que cuando él muera, él se va a quedar en su lugar, pues. Entonces lo prepara para ese trabajo ya de hacerlo. Entonces cuando el niño se da cuenta de toda la preparación y se da cuenta de que todo eso es real en el libro, en el libro para él todo eso fue real, ¿no? Entonces cuando se da cuenta de que tiene las habilidades que su abuelo le dice, entonces pues ya cree y ya ve que se va a transformar en algo que pues jamás imaginó y que de niño soñaba con ser lo que su abuelo le contaba. Entonces su abuelo era una pantera, pero la pantera no era para hacer daño. Cuando él se transformaba era para pelear contra seres con mayor fuerza que como humano no podía hacerles daño, pues. Entonces sí, él utilizaba esa magia que tenía para apoyar a la humanidad. ¿En algún momento el abuelo de duendes y nahuales de Noé Ortiz lo proyectó en su abuelo? Sí, mi abuelo, como le comento, él era una persona que nos sentaba a todos los vecinos a contar esas historias y nos hacía soñar, nos hacía precisamente esto que le digo, a mí al menos me hacía sentir que yo era parte de la historia, y cuando andaba yo solo, que íbamos al campo a trabajar, yo volvía a recrear esas historias en mi mente donde yo era el personaje principal. Entonces de ahí viene todo. A mí mucho me gustaba una historia que mi abuelo contaba, que se las quiero compartir aquí. Es un poquito larga, pero a mí siempre me llenó y de alguna manera la tengo muy grabada en mi cabeza, a lo mejor por el mensaje. No es de terror, pero es una historia muy bonita. Una vez me tocó ir al preescolar a contar esta historia y todos los niños se quedaron con ganas de que les contara otra historia. La verdad no nos alcanzó el tiempo, pero es una historia que refleja la obediencia, el no decir mentiras, y como esta historia es la que nos contaba mi abuelo, para que se den una idea de cómo nos poníamos nosotros con tanta atención, ¿no? Bueno, la historia dice que eran 3 hermanos, como siempre, de mayor a menor, ¿no? Sí, tres hermanos que vivían en un campo.
y en el patio de su casa tenían un árbol de mangos. Y un día de mayo, cuando el árbol estaba cargado de fruta, les dijo el papá: a ver tú, al más grande, vamos a ponerle Manuel, a ver Manuel, ven y corta unos mangos y te vas a la plaza a vender. Con lo que contaban para transportar la mercancía tenían un burrito. Entonces el Manuel se fue al mangal, bajó 2 costales de mangos, de los mejores, los más bonitos, los más chulos, empacó sus costales de mango, los cargó a su burro y ahí va caminando, arriando el burro por la vereda. En una vuelta donde se decía que tenía cierta misticidad, se encuentra con una abuelita. Y vean la importancia de la abuelita, ¿no? Mi abuelo nos decía era la Virgen, ¿sí? Pero era una abuelita y transformada en una abuelita, la Virgen transformada en una abuelita. Y le dice, con mucho cariño, con mucha ternura, le dice: ¿a dónde vas, hijo? Y el otro pues era muy rebelde, un niño muy travieso, un niño que no le importaba lo que decía. A vender piedras, abuelita. Dice, a vender piedras voy. Le dijo la abuelita: pues piedras venderás, hijo. Y siguió su camino y se desapareció la abuelita, ya no la dejó de ver, y empezó a ver que el burro empezó a sudar y ya no lo hacía y lo arriaba, ya no quería caminar, y al fin de cuentas llegó al pueblo y pues puso su lonita y empezó a vaciar sus costales, y resulta que eran piedras, eran llenos de piedras. Y él decía: ¿qué pasó con mis piedras? ¿Qué pasó con mis mangos? Si yo traía mangos, y ahora entiendo por qué los costales pesaban tantos para el burro. Y empezaron a llegar la gente del pueblo y decía: ay, ¿las vendes? No, dice, llévenselas. Y veía que la gente agarraba y comía piedras y las tuvo que regalar, pues no es que vendiera piedras. Y regresó a su casa y le dice a su papá, le dice: papá, oye, a ver las cuentas de los mangos. No, papá, dice, no pude vender nada. ¿Cómo? Dice, no, dice, ¿qué hiciste con los mangos? No, pues los regalé, dice, porque se me volvieron piedra. ¿Cómo que piedra? Dice, muchacho mentiroso, dice, le pone un zape y le dice: ¿sabes? Se va con su tío a trabajar a la finca, órale. Y se va el muchacho: a ver tú, Juanito, le vamos a poner al otro, Juanito, baja otra carga de mangos y vete a vender al pueblo. No, pues Juanito muy contento, silbando, se fue, bajó, pero pues era igual que su compañerito, ¿no? Su hermano, y cargó su burro y se fue. Pues en el mismo lugar se encuentra la abuelita y le dice: ¿a dónde vas, hijo? A vender estiércol voy, abuelita. Pues estiércol venderás, hijo. Y ya desapareció la abuelita y él siguió en su camino. Pero vio que el burro iba retozando, corriendo, y no, pues en un ratito llegó al pueblo. Llegando al pueblo, levanta, no, pues los costales bien ligeros. Cuando voltea era estiércol. ¿Y ahora? ¿Qué cosa? No, pues a mi hermano se le volvió piedra y yo estiércol. Y llega la gente, se le amontonaba y le decía: oye, dice, ¿qué pasó con esto? Vendes o lo regalas. El otro día vino un muchacho, dice, y nos lo regaló. Pues llévenselos, dice, pues para abono les ha de servir, dice, y se regresó. La gente pues se aprovechó y comió, y él veía cómo come la gente estiércol. Pero bueno, ya no le dio más importancia y se fue. Regresó a su casa y le dice: papá, a ver, ¿tú sí traes cuentas? No, papá, dice, se me convirtió en estiércol. ¿Cómo? Igual que tu hermano, dice, también, órale, a trabajar con su tío, dice, que a la finca. Y dice: bueno, a ver, tú, Poncianito, dice, vente, vamos a ver, tú si eres listo, dice, ve a cortar unos mangos y te llevas al pueblo a vender. Sí, papá, dice, no, pues Poncianito feliz, bajó los mangos, cargó su burro y dice, pues le sobraron unos de unos costales, agarró una red, dice, echó 2, 3 manguitos ahí, se fue muy feliz a vender. Y en el mismo lugar se encuentra la abuelita y le dice: ¿a dónde vas, hijo?
abuelita, dice, voy a vender mangos, mire que están bien chulos. Le enseña el mango y le dice, mira, aquí traigo en mi red unos, tenga, dice, cómase un mango, están bien sabrosos. Ya que se llevó un mango, la abuelita le dice, pues mangos venderás, hijo. No, el niño llegó al pueblo, vendió sus mangos, recuperó mucho, pues todo el dinero que llevaba planeado recuperar. Regresó a su casa y le dice a su papá, papá, mira, dice, aquí te traigo el dinero y aquí está, dice, tú si eres buen hijo, dice, Dios te va a bendecir. Pero pues yo tenía la esperanza de que tus hermanos y tú vendieran y poder salir del compromiso que tengo, pero pues a reserva de que pues tus hermanos no sacaron nada, pues ve tú también a trabajar a la finca con tu tío. Pero el dueño de la finca, que era su tío, era muy malo, y le gustaba explotar y trabajar, hacer que los demás trabajaran. Entonces pues él se fue un poco triste porque después de que vendí y mis hermanos no vendieron, pues también me mandó a trabajar a la finca. Y en el camino se encuentra a un arrieral que sus hermanos, entre el coraje que llevaban y la maldad de niños, lo habían retacado de palitos. Y retacado de palitos, y no podían salir ni entrar las arrieras. Entonces él vio, ay, mis hermanos, dice, qué malos son mis hermanos, y empezó con todo el amor de su corazón a quitarle todos los palitos y le dejó libre su casita a las arrieras. Pues las arrieras muy felices entraron, todo eso. Ya cuando él vio que ya entraron y se pusieron muy felices, pues ya me voy. Pero antes de que se fuera, se levanta una hormiga y le grita, si un día necesitas ayuda, solo di adiós y una arrierita y nosotros te ayudaremos. Y pues él no le dio mucha importancia y siguió su camino. Adelante al cruzar el río, había unos pececitos que los habían sacado del río y los habían puesto en una charquita y el agua se estaba evaporando. Y dice, ay, mis hermanos, aquí también hicieron travesuras. Pues agarró los pececitos y los regresó al río. Y una vez en el río, pues se le acercó un pececito y le dijo, igual lo misma, ¿no? Le dijo, si un día necesitas ayuda, solo di adiós y un pececito. Y él siguió su camino. Y al llegar a la finca, resulta que sus hermanos ya sabían que él había vendido los mangos y le había ido bien, ¿no? Entonces le dicen al patrón, oiga, viene mi hermano. Pero ¿sabe qué? Nosotros le aseguramos, dice, que mi hermano puede transportar de un tonel 2 toneladas de maíz, dice, a otro tonel se los puede mover, dice, solamente sacando un grano en una noche, dice. Y si no, dice, si no puede, lo mata, dice, todas es nuestro hermano. Imagínense la maldad que tenía su hermano. O sea, en venganza de que él sí había quedado bien con el papá, dije, no, pues aquí aprovechamos y lo matamos, ¿no? Y dice, sí es cierto. Y el otro, pues, no, ¿cómo cree que voy? Pues no, dice, ya dijeron tus hermanos, si no me puedes cambiar estas 2 toneladas de maíz en este tonel, con este hoyito que solamente cabe un maíz, en una noche, te mueres. Y pues el muchacho que hizo, se sentó a llorar. Llora. Como a las 12 de la noche, pues solamente había sacado un puñito. Y 2 toneladas, bueno, pero se acordó de las arrieras. Entonces dice, adiós y una arrierita. Y llega el montón de arrieras, bueno, se durmió tranquilamente y al otro día había cumplido con su tarea. No, a las arrieras de un maíz les tocó a cada una. Y lo transportaron, ¿no? Ya cuando llegó al otro día, pues el patrón se quedó muy admirado. No, dice, de verdad que sí eres un buen trabajador. Mira, lo que hiciste, tus hermanos tenían razón. Pero salen sus hermanos y ahora ¿cómo le hacemos para matar? Oiga, patrón, dice, verá que mi hermano es capaz de sobrevivir, dice, en un tanque lleno de agua, dice, amarrado con 2 piedras en las manos y 2 piedras en los pies. ¿Qué va a ser posible? Sí, dice, mi hermano puede sobrevivir. Y lo mismo, pues el patrón lo cree, dice, no, pues aquí ya lo matamos, porque ¿cómo crees que se va a poder flotar, no, en un estanque con 2 piedras en la mano y 2 piedras en los pies? Y pues el patrón, como era malo, también lo hizo. Y al momento que ya lo metieron, pues esta vez, como ya había visto de las arrieras, luego se acordó de los pececitos y dijo, y adiós y un pececito. Y esta vez igual, los pececitos llegaron y empezaron a nadar y lo mantuvieron a flote.
El otro día en la mañana su hermano estaba vivo. Entonces su padre se enteró de los hechos y los castigó a sus hermanos, y el niño pues logró ser alguien mejor, ¿no?, en la vida. Y esa es la moraleja de este cuento, de que seamos buenos, seamos comprensivos, y no nada más con las personas, sino con nuestro entorno. No nada más ser como el niño que le dio un mango a la abuelita y le dijo la verdad, que a dónde iba y qué iba a hacer, sino salvar a los animales que están en peligro, que están. Entonces, convivir tanto como humanos como con la naturaleza. Sí, es una historia que contaba mi abuelo, y pues nos poníamos siempre abriendo la boca, escuchando muy atentos las historias. Pues cómo no, si eran, qué pedazo de historias, ¿no? Claro, sí. Y bueno, pues durante estas experiencias que nos ha comentado, usted habla de un personaje, Nelson. ¿Quién es Nelson? Sí. Adelante. Comentábamos hace rato de que pretendo darle seguimiento a este personaje, no precisamente el mismo personaje, sino conservar el nombre del personaje en distintas obras. Nelson es un apodo mío. En algún momento un compañero del trabajo me llegó yo trabajaba en una oficina, llegó a mi oficina y me dice: Nelson, que se le olvidó mi nombre, y lo primero que se le ocurrió fue decirme: Nelson, necesito esto, que me apoyes en esto. Y de ahí, en el trabajo me conocían por Nelson. Entonces en Diconsa todos me conocían por Nelson, incluso la jefa de almacén, cuando le pidieron un reporte de todos sus trabajadores, puso Nelson. Cuando digo: jefa, no me llamo así, me llamo Noé, y de ahí nació Nelson. Entonces Nelson es una parte de mí, pero es un sobrenombre que al final de cuentas me gustó, porque no tiene nada de malo, no es por otra cosa que se me haya atribuido, sino simplemente porque este amigo no tenía en su cabeza mi nombre al hablarme, y lo primero que se le ocurrió fue decir Nelson. Y recuerdo una vez que llegó otro compañero, ya después, ya que todos me conocían por Nelson, llegó a la casa y gritaba: Nelson, 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 y yo no estaba. Entonces pues nadie le hacía caso en la casa, ¿no? Sí. Y después de tanto gritar, pues salió mi mamá: no, oiga, ¿quién busca? No está Nelson. ¿Quién es Nelson? Entonces se acordó que no me llamaba yo Nelson, o sea, simplemente en el trabajo me decían Nelson. Entonces sí, hasta hubo un tiempo que en el Facebook yo me puse como Nelson. Entonces ya cuando me puse a escribir, pues ya puse mi nombre, pero quiero conservar esa esencia de Nelson, que se llame Nelson, porque sobre todo cuando hablo en primera persona, cuando escribo en primera persona, cuando el narrador es yo, el nombre del personaje va a ser Nelson. Y de igual forma también estábamos comentando, ¿no?, sobre estas criaturas enigmáticas, místicas, no solamente duendes, no solamente nahuales, no solamente tonales, también dentro de su investigación y sobre todo durante este caminar en el misticismo, nos puede compartir alguna anécdota, algo que le contaron sobre un personaje femenino como son las brujas. Sí, mire, en el libro vienen distintos tipos de seres. El nombre nada más es duendes y nahuales, pero en sí es extenso, ¿no? Habla de duendes, de brujas, de nahuales. De hecho, cuando se eligió el título, yo sí había sugerido duendes, brujas y nahuales como título. Sin embargo, pues ya por ciertas razones se quedó nada más en duendes y nahuales. Y sí tengo un par de cuentos ahí en el libro que hablan de las brujas. Les voy a compartir uno así a manera de resumen. Pues resulta que el abuelo, como ya les platiqué, era como el curandero del pueblo. Entonces llegó una señora que llevaba con su hijo con moretones, que ni los doctores ni los demás curanderos habían identificado la enfermedad. Entonces lo llevó con él y al llegar inmediatamente tuvo la visión de una bruja cercana a ella que
que le chupaba la sangre a su bebé. Y le dijo, te voy a dar la solución y tú verás qué haces con ella. Y porque le digo, yo no tengo la facultad de matar a nadie, simplemente puedo ayudar a los demás, pero no puedo matar o hacerle daño a personas, a menos que sí comprometan mi vida, ¿no? Entonces sí puede meter o comprometan a más personas. Y le dijo, cuando llegues a tu casa, enrollas un petate, le metes una palma bendita y la pones detrás de la puerta. Y ahí se va a capturar la bruja. Cuando llegue a la bruja a hacer el mal, la vas a encontrar ahí. Entonces ahí yo te la voy a capturar y tú verás qué haces con ella. Entonces la señora dice, no, pues yo quiero matarla, ¿no? Con ese odio, ese enojo, esa impotencia de que no había podido identificar el problema que tenía su bebé. Y dice, no, pues yo la quiero matar. Y dice, ojalá que estés con este nivel de vibración cuando la encuentres frente a frente. Y cuando iba a punto de salir de la puerta, el abuelo le dice, pero recuerda, dice, que en el petate puedes encontrar cualquier cosa, ¿sí? No precisamente una persona, puedes encontrar un animal, puedes encontrar incluso hasta un objeto, ¿ves? Puedes encontrar diferentes cosas en las que se puede transformar. Y pues la señora poco caso hizo a lo que el abuelo le dijo y se fue, pero sí hizo lo que le había dicho, ¿no? Enrollar su petate, meterle su palma bendita y ponerla detrás de la puerta. Y en fin, pasaron 2-3 días y su bebé ya no tenía ningún daño ni nada. Ya la señora estaba feliz, su bebé se veía diferente. Y dice, no, pues con el simple hecho de tener la trampa que me dio el abuelo, ya no ha venido. Pero cuando se le terminó de curar el último moretón, una noche, mientras dormía, sintió algo pesado sobre ella. La tomó de las manos y de los pies y ella podía sentir sus uñas, su pesadez, su fuerza. Quería moverse, quería gritar y no podía. Después de un rato pudo moverse y escuchó a su bebé llorar, pero escuchaba a su bebé llorar como se ahogaba el ruido, o sea, no podía salir, como si nada más ella lo escuchara en su casa, en su cuarto, o sea, como para no poder despertar a algún vecino por los llantos, pero ella escuchaba que su bebé lloraba. Entonces la bruja, cuando ya la soltó y quiso salir por la ventana por donde entró y no pudo, y algo la detenía, entonces ella pues obviamente había preparado un garrote y le fue su garrotazo y ¿qué resulta? Pues era aire, no le pegó a nada y ella se sintió muy frustrada en el tema de que no podía hacerle ningún daño de esa manera. Entonces se acordó de que tenía la trampa y que el abuelo le había dicho que allí iba a aparecer. Entonces dijo, pues voy a tener calma y voy a esperar a que caiga ahí. Pues en transcurso de 2-3 minutos vio cómo llegó al petate y empezó a moverse y a ver el movimiento ahí. Fue y se asomó y cuando abre resulta que tenía su conejo, un conejo que había tenido ella antes y que lo había querido muchísimo, tanto el amor del conejo que cuando lo tuvo entre sus manos sintió la sensación que sentía cuando su conejo estaba vivo, cuando lo abrazaba, cuando le acariciaba, lo alimentaba, ese amor que le tenía a ese conejo. Entonces se sintió incapaz de hacerle algún daño, pero en su cabeza se acordó de alguna manera de las palabras que le había dicho el abuelo, de que no precisamente iba a ser una persona, que con tal de librarse esa bruja se podía convertir en algo, o sea, quería librarse, pues, ¿no? Quería salir de eso con vida. Entonces quiso, en ese afán de tener a su conejo, lo soltó, se descuidó tantito y sale brincando el conejo y pues se acuerda de todo esto y lo vuelve a capturar, ¿no?
pero ya teniéndolo entre las manos, pues le transmitía esa energía, ese cariño, ese amor que sintió por su conejo. Entonces lo único que hizo fue agarrar un tizón de lumbre y quemarle la trompa y los pies. Y entonces al sentir eso, pues se forcejeó y ya pues ella la tenía nada más con una mano y sale, pero al salir sale volando como un animal con alas. Y entonces se da cuenta que esa era la bruja, que ella había jurado que la iba a matar. Y se quedó, pues ni modo, ¿no? Se le escapó y ya, pero es con esa quemada que le dio tanto en la trompita como en los pies, dijo, no creo que vuelva. Y pasó al día siguiente, se levantó normal, su bebé sí tenía un moretón donde sí le había chupado la bruja la sangre, pero pues ya la había atrapado, ya había tenido la oportunidad de matarla y no lo había logrado. Sin embargo, más al día llegó una sobrina que tenía y le dijo, oiga tía, ya nos vamos. Dice, ¿y para dónde? ¿Por qué? Pues nos vamos, dice, porque mi mamá tuvo un accidente. Y dice, ¿cómo? Dice, pues ella en ningún momento pensó en lo que había sucedido. Ella dice, no, pues yo voy a visitar a mi prima. Y cortó de su jardín unas frutas y las echó en un canasto y ahí iba pues a visitar a su prima. Y cuando llegó a la casa de su prima, tocó la puerta y al abrir la puerta ve a su prima con la boca y la nariz quemada y con los pies quemados. Inmediatamente soltó lo que no y la amenaza todavía, vete muy lejos donde yo no te pueda ver, porque si llegas a mi casa de nuevo, esta vez sí te mato. Y de igual forma también pues en nuestra región, ¿no? Por ejemplo en Juquila se dice que cuando tú amaneces con moretones, en mi familia dice no, pon el tejolote, el que se utiliza la piedra para moler la salsa, pon en la lumbre y ponte donde tienes los moretones. Sí. Si al otro día encuentras a una persona con la boca morada o con la boca como si alguien le dio un golpe, pues esa persona fue, ¿no? Sí, hay varias, allá en mi pueblo, sí, acostumbran a ponerle o un chile seco en almohada a los bebés, o hay quienes hasta unas tijeras, ¿no? Aunque se dice también que las tijeras son un arma de doble filo, porque en la desesperación las mamás, cuando pasa precisamente el que las agarran y todo, pueden agarrar las tijeras o lastimar a alguien o lastimar a su propio bebé. Pero igual también se dice que las tijeras que las abren, pues las dejan en cruz y ahuyentan a las brujas. Igual poner ajo, hay varias cosas que hacen, sobre todo igual hablo de lo que son las pesadillas. Y en la tradición oral las pesadillas se relacionan a las brujas, ¿sí? En el que las pesadillas, cuando te cae la pesadilla, pues te quedas inmóvil, no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes decir nada. Y la verdad yo nunca había tenido una pesadilla y yo siempre decía yo siempre había dicho que las pesadillas que yo tenía, o le había llamado pesadillas a soñar feo. Yo siempre soñaba, por ejemplo, que un toro me perseguía y que corriera donde corriera me iba a alcanzar, ¿no? O sea, yo pasaba un alambre y según estaba, y el toro pasaba. Entonces, ese miedo. Pero yo sí podía moverme, yo sí podía hacer eso. Hasta que una vez, apenas me había yo acostado, ni siquiera sentí que estuviera durmiendo completamente. Me acosté y de repente escuché los pasos de alguien y yo dije, en ese tiempo yo dormía con mi hermano. Y dice mi hermano, yo dije, no, pues ya viene mi hermano. Y de repente sentí algo pesado que cayó sobre mí, entonces yo quería moverme, gritar. Hasta entonces entendí que era una pesadilla o la parálisis del sueño que se le llama, claro, ¿no? O que se te sube el muerto. O que se te sube el muerto. Y sí, yo nunca lo había sentido hasta esa vez y solamente esa vez me ha pasado. Sí, no me ha vuelto a pasar. Pero yo decía pesadillas a soñar feo, soñaba que así. Y pues sí, amanecía yo agitado o así. Y hay otra teoría también de que uno no puede soñar que se muere. Y yo una vez soñé algo que estuve a punto de la muerte. Yo soñé que
que estaba yo en el rancho y que había salido del baño y que estaba una serpiente y me había picado. Y en el momento que me mordió empecé a sentir pues los efectos del veneno, pero antes de morir desperté. Y según pues las historias dicen que en el sueño también no te puedes morir. Si te mueres en el sueño, te mueres en la realidad. Y de igual forma, esta parte no tan importante sobre la misticidad y el ser humano. Sí. Porque duendes y nahuales también, ¿no? Podemos leer, podemos observar en cada página de esta obra literaria la misticidad plasmada en una pluma y en papel. Claro. Imaginémonos dentro de unos 10 años, nuevos lectores que descubren su obra. ¿Qué cree que le gustaría que dijeran de usted? Yo quisiera que esta obra, yo no quiero que hablen de mí. Yo quiero que cuando lean esta obra digan, yo quiero tener un abuelo como el de Nelson, ¿sí? Y que se den cuenta que tal vez lo tienen. Y que empiecen que se den cuenta de que hay que escuchar. Hay que escuchar a nuestros papás, hay que escuchar a nuestros abuelos. Y que nosotros en 10 años ya vamos a estar más grandes y nuestros papás le cuenten a nuestros hijos. Y que si eres un adulto y lees el libro, digas, yo quiero ser ese abuelo que le va a contar historias a los niños y que los niños escuchen. A mí me gustaría lograr eso con este libro, que los niños jóvenes aprendan a escuchar a sus mayores y que los mayores empecemos a hablar con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestros nietos y que compartamos esas historias, esas vivencias que hemos pasado y las que nos han contado, lo de la tradición oral, lo que se ha venido de generación en generación y que no se pierda. Y si hay algún comentario de mí, que digan, qué buen escritor, ¿no? Yo tengo una historia de un escritor que yo quisiera que alguien pudiera decir lo mismo que yo dije de un escritor, que diga de mí. Una vez, le digo, nosotros crecimos en el rancho y anteriormente había un CONAFE. A mí ya no me tocó estudiar en el CONAFE del rancho, pero sabíamos que había un CONAFE y una vez, de verdad no es un área donde a nosotros nos correspondía meternos, pero éramos unos niños y pues ya ve, uno de niño es muy travieso y fuimos a la escuelita, pasamos por ahí y yo y mi hermano dijimos, vamos a ver qué encontramos y encontramos unos libros. Era un libro viejo, sin pasta, sin algunas páginas. Y yo lo agarré y me llamó mucho la atención. Se llama Canasta de Cuentos Mexicanos de Betraven. Y yo al leer esas historias, quedé fascinado. Y dije eso precisamente. Qué buen escritor. Entonces a mí me gustaría que si en algún momento en una biblioteca, en una escuela, en algún lado, encuentran este libro, aunque ya no tenga pasta y esté viejito, lo lean y digan, qué buen escritor. Si en algún momento de su vida se encontrara cara a cara con una de estas entidades mágicas, ¿con cuál le gustaría encontrarse y por qué? En el libro está claro el encuentro que yo quiero tener. En el libro el personaje siempre busca la verdad y el personaje soy yo buscando esa verdad. Y cuando hay una historia donde se junta con varios niños y hacen una carrera. Y en la carrera encuentran la hacen precisamente para burlarse de un niño que no puede caminar bien, que tiene su pie malo y que tiene... El personaje se llama Memo. Y en la carrera, mientras van corriendo, de repente sienten que no avanza. Y de repente un perrote de este tamaño lo rebasa y les gana como por 100 metros. Cuando llegan a la orilla, ahí estaba Memo, el que creían que no iba a poder correr, el que creían. Entonces todos se fueron para su casa sin decir palabra y él, mientras iba en el camino, le pregunta al otro personaje, a Vicky, que es con quien iba, le dice, ¿qué pasó?
¿quién? ¿Ese es Memo? Ah, sí, le dice, pero bien, tranquilo. Sí, Memo, ya sabía que iba a demostrar su habilidad, dice, porque... ¿no? Y se mete la idea de encontrarse, de ver a Memo hacer la transformación. Esa idea yo tengo. Yo no creo realmente que una persona pueda transformarse en un animal. A mí me gustaría ver un nahual. Primero, para quitarme lo escéptico. No sé qué pasaría, a lo mejor sí da miedo, ¿no? Pero con eso me quitaría, sí es posible. Y pues aprender de todo eso. Me gustaría encontrármelo como en el libro, en un tanto amigable, ¿no? Porque el niño sí le dice, oye, le dice a Vicky, tú que lo conoces, dile que yo quiero verlo, que cómo se transforma. Así quisiera yo encontrarme, oye, si él es, yo quiero verte, o sea, claro. En plan, igual en plan de estudio, igual en plan de amigos, no de un enfrentamiento, porque si no, pues ahí tendría todas las de perder. Duendes y Nahuales de Noé Ortiz ha pasado por muchas manos. Ha sido tocado, ha sido leído. Pero falta una persona que toque ese libro, que es su abuelo. Sí, yo creo que... ¿Qué le diría si estuviera aquí y tuviera ese libro en las manos? Le decía, abuelo, mira lo que provocaste. Mira lo que creaste. Hace un par de días, mi hijo, que hoy ya no está lejos, yo lo crié desde chiquito y estuvo conmigo y pasamos momentos muy difíciles y aprendimos juntos. Y dijo algo que me llenó de orgullo y me llenó y me quebró el corazón a la vez, ¿no? A lo mejor por la emoción que sentí. Y me dice, papá, me metí en un concurso de cuentos, voy a escribir un cuento. Y al último pone, sigo sus pasos. Wow, eso para mí fue, y eso le diría yo ya a mi abuelo, abuelo, sigo sus pasos, voy a inmortalizar lo que usted me contó, lo que usted compartió conmigo cuando abrió su corazón, y no nada más conmigo, con la vecindad, con los vecinos, con los amigos que llegábamos a escucharlo. Sí, eso le diría yo a mi abuelo. Y Duendes y Nahuales de Noé Ortiz, ¿dónde lo podemos encontrar? Para nuestros amigos, nuestros seguidores que están interesados en adquirir esta obra literaria, para que nos dé la información, sus redes sociales, número de teléfono. Claro, Duendes y Nahuales lo pueden encontrar directamente conmigo. Pueden encontrarlo en la proveedora escolar en Oaxaca, en la papelería Escamilla allá en Juchatengo, y pueden encontrarlo con el editor Omar Fabián FR Editor. Sale mi número de teléfono para contactarme, sería 951-741-9929, y mi Facebook me encuentran como Noé Ortiz. Sí, y ahí por un mensajito ya me dicen y yo se los envío al lugar donde estén. El estudio Selva Negra no solamente somos el equipo, ustedes son los principales invitados y siempre pedimos que estén presentes con nosotros para que cuando nosotros podamos ver eso que ustedes nos dejan, digamos, aquí estuvo el maestro Noé Ortiz. Nuestros invitados nos comparten algo que es de ellos, algo que los identifica, algo que cuando lo muestren sientan ese cosquilleo en el cuerpo y digan, esto soy yo. Nos puede compartir lo que en ese momento nos trae y se queda para nosotros. Claro que sí. Miren, en este momento saco, es una jícara. Parece algo muy simple y muy sencillo, una jícara de un árbol de jícara. Pero para mí es sumamente importante. Como les vuelvo a repetir, yo crecí en el campo y crecí bebiendo atole en jícara, bebiendo café en jícara. Yo recuerdo que echábamos café, le echábamos leche de la liconza y unas tostadas y unas sopas bien sabrosas. Eso por una parte. Por otra parte, yo crecí en una familia de mezcaleros, ¿sí? Mi abuelo era mezcalero, incluso creo que por eso perdió la vista, por cuando abría la hornilla pues le tocaba todo el calor y perdió la vista, pero él hizo mezcal
Y para dar una prueba de mezcal no lo daban como ahora en unas copitas, los daban en jícara. Para medir los grados de alcohol en el mezcal también lo hacían en una jícara y con una venencia, se le llama, un pedazo de carrizo. Entonces es esta esencia que me ha transmitido mi abuelo, mi papá, mis ancestros, ¿sí? Y todos ellos en el rancho pues también utilizaban para tomarse su pozol, porque en el rancho cuando poníamos hacían las casas, al momento de echar la lámina o a echarle el techo a las casas, se acostumbraba a dar pozol, y dar pozol en jícara. Entonces esta es parte de esa esencia que me han transmitido mis ancestros, que ahorita pues ya no la utilizamos por diversos motivos, pero sí es eso que me identifica como persona, como nieto de mi abuelo José Alfonso. El alma de José Alfonso se queda con nosotros, claro, de todo corazón, y sobre todo también duendes y nahuales también está aquí con nosotros presentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos el amor y sobre todo también la identidad de duendes y nahuales. Claro. Gracias por traernos a este lugar ese espiritismo, pero sobre todo también el gran legado de su familia, el legado de su abuelo. Hoy su abuelo también ha estado aquí presente a través de esta obra literaria, maestro. Muchas gracias. Yo al contrario creo que yo soy el que me siento muy honrado, que tengo que agradecer ahorita. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a este estudio, a esta charla, y pues dejar una impresión sobre el libro, sobre este tipo de historias que son fascinantes, que nos transportan a lugares místicos y que nos llenan de alguna manera, nos nutren nuestra alma, nuestro espíritu, y nos hacen a veces hasta dudar de la existencia o no de estos seres tan místicos. Gracias. Muchísimas gracias.